Muchas gracias, José, y a ustedes por estar acá, y a José Alejandro Molano, que es el hermano de Fernando. José Alejandro, ¿cierto? Jorge Alberto, perdón, Jorge Alberto. Que es muy importante que él esté acá porque pues, este libro es posible también por el trabajo, por el cuidado que ellos han tenido de la obra de este escritor. Y sí, yo creo que la historia editorial de Un beso de Dick, la historia editorial de la obra de Fernando Molano, de las dos novelas y el volumen de poemas, ya es muy particular y ya de alguna manera está asignada por algunos elementos que son fundamentales también en la propia reflexión poética o en la práctica poética de Fernando Molano como escritor. Es decir, la idea de la muerte que atraviesa todas sus novelas, la idea del amor y de la amistad, y la idea del tiempo, ¿no? Creo que son tres ejes, tres vectores importantes que aparecen muy claramente delimitados en Un beso de Dick, en la narrativa de Un beso de Dick, y aparecen también desdoblados en esa narrativa porque, para quienes no la han leído, esta es una novela de muchos espejos y de muchas capas. En la propia novela está la reflexión sobre el hecho literario, en la propia novela está la reflexión sobre el hecho creativo, en la propia novela hay un narrador que también está intentando pensar en una película y bueno, todo eso vamos a hablar un poco más adelante, pero efectivamente la historia es muy particular, es una novela que se presentó a un concurso de novela muy tradicional, de una sociedad muy tradicional y muy conservadora, que es fue un concurso de novela de la Cámara de Comercio de Medellín en 1992. La novela fue escrita entre 1990 y 1991. En ese premio de novela, un jurado conformado por Fernando Soto Aparicio, quienes somos un poco mayores sabemos qué significa ese nombre en la literatura colombiana, porque hemos leído La rebelión de las ratas y Mientras llueve y novelas que hicieron parte de un cierto canon que ya ha sido removido, fortuna diría yo, para abrir espacio a otro canon, porque lo propio de todo canon es que se mueva, que se desplace. Entonces ahí estaba Fernando Soto Aparicio, estaba Carlos José Restrepo, que es un traductor y escritor de Medellín, y estaba Héctor Abad Faciolince, muy conocido, y pues este jurado no podía desconocer, creo yo, las virtudes de esta novela, pero al mismo tiempo parece que se plantearon la dificultad de premiarla, específicamente por su temática, ¿no? Una novela sobre el amor de dos muchachos, una novela que rompe todos los prejuicios y las prevenciones que todavía ese tema despertaba en 1991-92 y que todavía hoy despierta, pues era difícil de premiar en una sociedad como la antioqueña, en un premio que de alguna manera tiene algo de institucional, pero lo hicieron, y lo hicieron bajo una especie de jueguito o de solución de compromiso que fue entregar un exaequo, que es un premio compartido. Realmente hoy nadie se acuerda de la otra novela. No sé si usted se acuerda de cuál era el premio, el otro título que premiaron. Y a partir de ahí empezó una historia editorial atravesada por los accidentes, atravesada por las dificultades, atravesada por la enfermedad de Fernando, pero también atravesada por el amor y por el cuidado de una serie de personas que se cargaron al hombro el cuidado sobre esta obra, porque vieron en ella algo importante, vieron en ella un tesoro. El primero de ellos, al que hay que reconocerle esa virtud, a Héctor Abad Faciolince, por supuesto, que no solamente fue determinante en la entrega de ese premio, sino que además estuvo todo el tiempo cerca a Fernando Molano, fue su amigo en la medida en que podían ser amigos dos personas con esa distancia social y cultural que los separaba. Hizo el prólogo de otra edición que publicó Editorial Babilonia, una editorial muy pequeña. También yo creo que el destino casi que de sombras de esta novela tiene que ver también con que las editoriales que la publicaron antes fueron editoriales muy pequeñas. La primera de ellas fue la Cámara de Comercio, que como parte del premio entrega una publicación, una primera edición. Y entonces, pues eso, yo creo que después también hay si vamos a hablar de la obra completa, después se publica el volumen de poemas en 1997, pocos meses, cuando Fernando ya estaba enfermo,
cuando estaba cerca de morirse y se publica ese volumen, al cuidado de unos pocos buenos amigos. Aquí se podría aplicar la idea de Andrés Caicedo de muere joven y deja obra, de unos pocos buenos amigos que corrieron, que hicieron las ilustraciones, que trabajaron sin sueldo. Esta edición fue publicada, la edición de los poemas, de todas mis cosas en tus bolsillos, también fue publicada al cuidado de Héctor Abad Faciolince en la editorial de la Universidad de Antioquia. Y hoy es un libro que tampoco se ha vuelto a publicar, y ese libro aún es más escaso y aún es más, su lectura es aún más azarosa y más corresponde a eso que estabas diciendo, cosas de lecturas y fotocopias o en PDFs, o una circulación muy bonita, porque también hace parte como de lo que configura una literatura de culto, ¿no? Una forma de apropiación dada sobre todo por la identificación y por el amor.